Buenas noches. Quiero contarles una historia que me relataba mi papá. Yo soy un adulto de 69 años y mi papá ya falleció hace unos años. Él vivía en Cuba y me contaba que su barrio era de extrema pobreza, pero que aún así el turismo estaba un poco bien y con eso mucha gente vivía su día a día. En su barrio no tenía nada de interesante, más que una sola cosa. Un anciano que vivía en la casa más fea y más pobre de todas. Un anciano era la atracción turística principal. Un viejo ya en sus 80 quizás, el cual recibía de vez en cuando gente en su domicilio. Este recibía unos centavos de propina por dar un servicio un poco inusual. En su casa, tenía dentro de frascos de cristal varios seres mágicos. Tenía una pequeña colección de lo que la gente solía llamar duendes. No sé con certeza la cantidad que tenía, pero eran algunos cuantos, pues aparentemente tenía desde cadáveres secos hasta seres aún vivos, los cuales se alimentaban con sangre humana. Este anciano era de un linaje africano. Tenía en su sangre la vieja escuela del vudú, y aparentemente su familia en generaciones pasadas se dedicaba a capturar estos seres mágicos para rituales. Mi papá cuando era niño sabía que el señor recibía visitas de extranjeros, los cuales querían ver con sus propios ojos estos duendes. Él recibía a todos y se los mostraba toda su colección y dejaba a los extranjeros por una propina darles de comer o dejarlos ver cómo comían, pues el anciano, quien ya recibía su dinero por solo dejarlos ver, les decía que por algo extra ellos podían darles de comer con su propia sangre, que era el alimento diario de estas criaturas. Aparentemente casi nadie aceptaba darles de su propia sangre, pero sí pagaban para ver cómo el anciano les daba de comer. Él se pinchaba el dedo con una aguja y la sangre que le salía iba goteando por un agujero en las tapas del frasco de vidrio. Mi papá escuchaba la historia del anciano y estos seres, pero jamás los llegó a ver, pues comentaba que su mamá no le permitía ver esto. Decía que era algo que los niños no debían ver. En una ocasión, cuando él ya era adolescente, atendía a los turistas limpiándole los zapatos. En una ocasión, un extranjero que venía en familia le preguntó que si él sabía dónde vivía el supuesto anciano que tenía unos seres diabólicos atrapados. Mi papá, sin pensarlo, guió a los turistas a la casa del anciano. El anciano los recibió y mi papá entró de colado junto con los turistas. El anciano ya lo conocía, pero jamás se había hablado con él. Mi papá decía que este señor era de carácter fuerte y era algo temido por los vecinos, pero que en este momento se portó muy cortés. Quizá por la presencia de los turistas o quizá porque le trajo clientes, así que le permitió entrar y ver la atracción del barrio. Mi papá dice que el anciano los guió por un pasillo y al mover una cortina que él usaba como puerta en una habitación, allí estaba un tipo de librero y había una cantidad bastante buena de frascos, la cual tenía en cada uno una criatura dentro. Mi papá me decía que desde que entró al lugar los seres se estaban moviendo. Varios de ellos ya estaban muertos y otros ya estaban completamente momificados. Dijo que parecían marcianitos, que tenían una cabeza enorme y eran de color entre verde, opaco y gris, todos ellos con caras sin expresión alguna, parecidos a fantasmas con cuerpo físico. Todos los extranjeros gritaron de miedo, pero con mucho asombro al ver algo así. Mi papá solo se quedó frío al ver que esto era real. Era real lo que las personas del pueblo decían, que el anciano tenía estos seres encerrados en frascos. Él tomó algunos frascos y los colocó en una mesa, para que los extranjeros las vieran. Todos ellos tomaron un frasco, que era como de 1 litro más o menos.
Lo miraban a detalle para ver dónde estaba el engaño, para ver qué animalito disfrazado era, pero como si estos seres tenían cuerpo humanoide. Mi papá no se atrevió a agarrar ninguno, por respeto al anciano. No quería causar problemas y no quería tampoco que el anciano le dijera a su mamá que él había estado ahí con él. Ya cuando los visitantes no pudieron ver engaño, el anciano pasó a contarles que él los capturaba desde pequeño, que él tenía el don de verlos, pues eran invisibles en vida salvaje. Pero ya cuando son capturados y puestos en frascos, poco a poco se dejan ver, hasta ya ser visibles a la vista del ojo común, ya que según él, los duendes ya no querían gastar energía en hacerse invisibles, pues al tenerlos en frascos los mantenía muy débiles y mejor usaban esa energía para no morir. Pasando de explicar esto, mostró los cadáveres momificados que tenía, contó algunas historias y finalmente soltó el final del recorrido, que por una propina extra les dejaría a ellos darles de comer sangre. Claramente ninguno aceptó darles de su sangre, y él dijo que lo haría. Al recibir su propina, él se pincha el dedo, toma un frasco y comienza a gotear un poco de su sangre en la tapa del bote, entrando unas cuantas gotas dentro del frasco. En este momento mi papá dice que sintió terror, pues el ser dentro del frasco comenzó a comer las gotas de sangre de una manera muy exaltada, de una manera completamente obscena, y que parecía como si en la vida estas criaturas hubieran comido gota de sangre, gota que entraba al frasco en menos de un segundo era lamida. Dice que todo el mundo quedó horrorizado y que el anciano dejó de gotearle sangre al frasco y directamente pegó su dedo herido en el agujero. Mi papá dice que el ser casi se trepa al techo del frasco para lamber directamente la sangre de la herida. El pequeño ser estaba como loco queriendo cada vez más sangre, al punto de golpear el frasco y dejar ver sus colmillos, tratando de arrancar un poco del dedo para obtener más sangre. La escena se volvió insoportable para los turistas, y el anciano dejó de alimentar al ser, el cual al dejar de recibir sangre comenzó a arañar el frasco. Uno de los turistas hizo una gran pregunta, o mejor dicho, dos preguntas. La primera, y era que si ellos comían en vida salvaje sangre humana. El anciano le dijo que sí, pero que de verdad se alimentaban de cualquier animal, no solo de sangre humana, pero que para ellos la humana era algo muy dulce, pero que les hacía mal. Los desnutría mucho. Prácticamente era una comida chatarra para ellos. La segunda pregunta que le hicieron al anciano fue que si les podía vender uno. El anciano se negó por completo. Incluso mi papá dijo que el hombre extranjero sacó una cantidad de billetes tremenda. Y aún así el anciano, de forma muy humilde, se negó. No son mascotas, son demonios. Y los demonios no se pueden vender. Mi papá dice que entró como niño y salió como un hombre. No sé bien cómo ni por qué, pero él afirmaba esto. Para él fue algo muy profundo y con mucho significado. Cuenta que el anciano murió un par de años después y que su casa fue incendiada días posteriores, supuestamente por la iglesia. Muchas teorías pero pocas respuestas. Sobre lo que pasó con estos seres, casi todos decían que se quemaron, que quedaron calcinados. Otros decían que fue una estrategia para robarles sus seres. Mi papá me contaba esta historia desde niño, y créanme que me daba un miedo tan tremendo que a veces tenía pesadillas, y esta noche yo se las comparto a ustedes. Espero les guste. Saludos. ¿Qué tal, lugareños del mal? ¿Cómo están? Agradecerle a Saúl Fuentes por su relato desde Cuba, Espero que lo hayan disfrutado. Parece que a la mayoría de las personas estas historias de duende les gustan mucho. Así que es de mucha ayuda si dejas tu like, me ayudas a compartir y más importante aún si te suscribes. Recuerda que estamos en todas las redes bajo el mismo nombre, Un Lugar para el Mal. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Ay, no se te olvide hacer caso, a lo de compartir, comentar, suscribirte, porque si no lo haces,
ten por seguro que tú serás el protagonista de nuestra siguiente historia. Hasta la próxima.